Ver pasar los días pensando en la manera de saborear dulce libertad, manos de un vacío que no puedo encontrar. Me llamo Miguel Sierra y soy pastelero y cocinero. Vale, vamos a hacer una receta de cortezas de cerdo con chocolate, en el cual uno de los ingredientes principales es la piel de cerdo, que vamos a limpiar, vamos a desecar en el horno y posteriormente la vamos a freír en aceite de oliva. Una vez que está frita se sufla y ya se rellena con una crema de chocolate amargo y la rebozamos con cacao. Bueno, aquí tenemos 2 trozos de piel de cerdo sturcelta, gocho sturcelta. Aquí lo que tiene es una pequeña cantidad de grasa, que lo que vamos a hacer es quitarla. Veis aquí que ya tiene menos cantidad de grasa, se quita muy delicadamente la grasa. Esta grasa nos sobra, lo que intentamos es que quede lo más seca posible una vez que vayamos a pasar al horno. Esto vamos quitando muy despacio, con un cuchillo que esté bien afilado, importante, para proceder a que se retire bien la grasa, ¿vale? Vais viendo aquí. Y una vez que ya vamos teniendo la grasa, lo que hacemos es cortamos en tiras, vamos a cortar en tiras y luego cortamos en pequeños trozos. Depende del tamaño, yo prefiero más pequeñitos. Esto mengua un poco en el horno, pero es el proceso que tiene que ser, que vaya desecando. La función del cartón es que absorbe la grasa que va soltando la piel. La pequeña cantidad de grasa que va quedando, la absorbe el cartón y nos va a quedar la piel muy seca y crujiente para luego proceder a la terminación de la corteza. Vamos poco a poco, limpiando eso. Si tiene algún trozo que no nos gustan, pues vamos retirando. Vale, y ahora ya vamos a proceder a meter esto en el horno. Podemos hacerlo en horno eléctrico, horno de carbón, de gas, aproximadamente una temperatura de unos 120 grados, que vaya muy despacito, tarda aproximadamente unas 2-3 horas. Yo recuerdo que mi padre lo hacía en la cocina de carbón y era un procedimiento súper lento, que tardaba a lo mejor medio día haciéndolo, y cogía esos aromas de la madera, del ahumado, y también le daba ese toque mucho más, como más tradicional, ¿no? más rústico. Lo dejamos ahí, como os he dicho, aproximadamente unas 2 horas, vamos viendo cómo va quedando y una vez que estén secas ya las sacamos. Bueno, vamos a abrir el horno y vamos a ver cómo están. Con mucho cuidado de no quemarnos. Aquí veis el cartón ya, que está impregnado de toda la grasa. Veis cómo ya ha absorbido la grasa y las cortezas han menguado bastante de tamaño y veis que ya están crujientes y sequitas. Ya vamos a pasar a la sartén para freírlas y vamos a obtener el suflado de la piel del gocho. Vamos a ello. El aceite que esté bien caliente, ya veis que está humeando y vamos a empezar a que vayan friendo. Y vamos moviéndolas, va a empezar a sonar ya, veis que ya se oyen, ya empiezan a suflar, le vamos moviendo, veis, parece magia, van creciendo, es un proceso rápido para que tampoco cojan mucho aceite y no se empapen y queden crujientes y secas, fantásticas, veis cómo van cambiando de color. De lujo, ya sacamos. Perfectas. Es que todavía están sonando, todavía están muy calientes. Y lo que vamos a hacer es, hemos hecho una cremita de chocolate, que es una trufa de chocolate amargo y nata. Vale, lo que hacemos es con una manga, rellenamos, ya veis la crema aquí, ¿vale? Consistente, que aguante. ¿Ves cómo aguanta? Y lo vamos a pasar al cacao. Lo que hacemos es las movemos aquí en el cacao. Es que van quedando, parecen como piedras. Vamos a proceder a quitar el exceso de cacao. El cacao a veces en el paladar, si hay mucho cacao, como que te aturulla el paladar, ¿no? El gusto, ¿no? Lo que hacemos es, las pasamos por un colador, ¿vale? Sacudimos, para que queden así como, ¿veis? Quedan como desgastadas, como viejas, ¿no? ¿Vale? Las echamos ahí y luego ya las vamos a ir poniendo en los platos. Al final esto puede ser, es casi una tapa, un aperitivo, un postre, no se sabe lo que es, ¿no? Lo importante es que se puede comer a cualquier hora, ¿no?